Aquí abajo será tu final, anciana, y nadie acudirá en tu rescate. Aquellas fueron las palabras finales de mi hijo antes de asegurar la cerradura de la puerta del sótano y lanzar mi teléfono al suelo. El sonido seco resonó en las paredes mojadas, dejando tras de sí únicamente un profundo silencio. A los 66 años, me encontraba confinada en la oscuridad, como si fuera un animal. Mi hijo, Adrián, creía que me había dejado vulnerable. Sin embargo, desconocía que en ese sótano guardaba un secreto capaz de transformarlo todo. Mi nombre es Clara y deseo relatarles mi travesía hasta llegar a Itaqui, donde me vi aprisionada en mi propio hogar. Adrián fue el centro de mi existencia desde siempre. Desde que su padre nos dejó cuando él tenía 8 años. Asumí el rol de madre y padre al mismo tiempo. Mi labor fue la de costurera, con las manos agotadas por la costura constante. Y nunca expresé inconformidad. Mi única meta era procurar su bienestar. Tengo presente una noche lluviosa en la que regresó llorando debido a que los niños se mofaban de sus zapatos deteriorados. Durante varios meses, estuve guardando dinero para poder adquirir un vestido fresco. Sin embargo, en vez de eso, adquirí unos zapatos deportivos de una reconocida marca. Al día siguiente, contemplar su sonrisa bastó para mí. Y de esta manera transcurrieron los años. A los 16 años, conseguí mi primera motocicleta. La universidad la financié con el préstamo hipotecario de mi hogar. Y trabajé dobles jornadas en la fábrica para poder cubrir todos mis gastos. Al recibir su título en ingeniería, observaba cómo salía de su hogar ataviado con un impecable atuendo y reflexionaba. Fue una experiencia que mereció la pena. Era motivo de gran satisfacción y felicidad para mí. Pero la llegada de Valeria marcó un antes y un después. Una dama distante, con una sonrisa medida, que desde el principio me transmitió la sensación de que no era aceptada en su mundo. Intenté conquistarla, preparé sus comidas, la cuidé con esmero y traté de brindarle el mismo cariño que tendría hacia una hija. Recibí desdén oculto bajo una máscara de amabilidad. Me repetía con un tono suave pero cargado de malicia: Clara, no hace falta que te esfuerces tanto. Ya no somos pequeños. Adrián, completamente enamorado, no percibía nada a su alrededor. Claro que sí, ella lo estaba separando de mí. Final, el matrimonio representó con acento agudo el desenlace definitivo. No dieron su parecer en absoluto. Valeria se encargó de supervisar las flores, los invitados y las tradiciones durante todo el evento. Experimenté una sensación de invisibilidad al ser una extraña en la existencia de mi propio hijo. En el transcurso de la celebración, al mencionar el sacerdote la importancia de mostrar respeto a los progenitores, observé cómo ella aferraba su mano con ternura y esbozaba una sonrisa. Una sonrisa gélida. Entendí perfectamente. Estaba a punto de dejarlo ir para siempre. Hazme saber algo. ¿Cuál es tu lugar de origen en este momento? Haz un comentario al respecto. Me gustaría estar al tanto de eso. Necesito experimentar la sensación de ser escuchado por alguien en algún lugar. Tras la celebración de ese enlace, todo comenzó a transformarse. Adrián, mi pequeño angelito, comenzó a alejarse cada vez más. No era ya el niño que solía correr hacia mí para abrazarme, sino un hombre distante y apresurado que llegaba con Valeria siempre aferrada a su brazo. Nuestros diálogos, que solían rebosar de alegría y entendimiento mutuo, se tornaron incómodos, constantemente interrumpidos por sus observaciones. Adrián, recuerda la cena con mis padres. Cada vez que tocábamos un tema relevante, solía expresar: incluso si tu madre aparenta fatiga, sería conveniente retirarnos, como si fuera una persona mayor. Sin utilidad, nunca podré borrar de mi memoria el momento en que Adrián me dirigió palabras llenas de desprecio por primera vez. Había cocinado el plato que más disfrutaba, un estofado de pollo que le fascinaba desde su infancia. Con gran emoción aguardé su llegada, como de costumbre, y él arribó en solitario. Llegué a ilusionarme brevemente con la idea de revivir esos momentos de complicidad entre madre e hijo. Sin embargo, me equivoqué. Madre, es necesario que tengamos una conversación, expresó con firmeza. Por supuesto, mi niño, contesté mientras le llevaba su plato de comida. Valeria y yo consideramos que sería conveniente contar con un área más amplia. Confundida, le pregunté acerca del espacio. ¿Acudes semanalmente o es solo una visita semanal? Justo así, siento que me sofocas a pesar de todo. Con 30 años de edad. Madre, ya no puedo continuar siendo el encargado de tu bienestar emocional. Las palabras que me dijo me impactaron profundamente, como si fueran un cuchillo cortante. Habiendo abandonado todo por él, me sentía como una carga. ¿De qué manera una madre puede convertirse en un obstáculo para su propio hijo? Durante muchas noches, esa pregunta rondaba en mi mente. Adrián abandonó la mesa sin tocar su plato. Quedé sola, observando cómo el estofado perdía calor.
percibiendo que algo en mi interior se fracturaba de manera irremediable. Los días que vinieron después se convirtieron en una tortura callada. Adrián finalmente llevó a cabo su advertencia de distanciarse. Las visitas dominicales, una vez consideradas sagradas, se transformaron en reuniones ocasionales, siempre rápidas y con Valeria supervisando cada expresión. Mencionaba sus travesías, las residencias recién adquiridas y sus amistades distinguidas, siempre con una expresión de superioridad en el rostro. En silencio me quedaba, rumiando la vergüenza al observar a mi hijo, sintiendo que esas palabras resonaban como certezas incuestionables. Fue un martes cuando recibimos el golpe más devastador. Cuando Adrián cruzó el umbral de mi hogar, lo hizo con una actitud segura, como si estuviera allí para reclamar lo que le correspondía. Tomó asiento frente a mí y de manera directa expresó: «Madre, requiero $5.000. El automóvil de Valeria se averió, por lo que no puede ir a su trabajo luciendo un vehículo antiguo. La suma de $5.000, la cual representa la mayoría de mis ahorros acumulados con esfuerzo para situaciones inesperadas y para asegurar mi bienestar en la etapa de la vejez, resulta crucial para mantener una buena reputación». En ese instante, Clara consideró la posibilidad, más en esta ocasión, sostuve su mirada y respondí con determinación: «Adrián, lamento decirte que no cuento con los fondos necesarios en este momento». En un abrir y cerrar de ojos, su rostro reflejó sorpresa seguida de irritación. «¿De qué estás hablando? ¿Cuentas con ello? Después de tanto tiempo guardando dinero. No puedes negarme este favor». Permanecí en calma, sin emitir sonido alguno. Las palabras impactaron en mí como un golpe, pero no cedí. Después de muchos años, me resistí por primera vez a concederle su solicitud. De repente se puso de pie. La silla chirrió al caer al suelo. «Constantemente afirmas que todas tus acciones las realizas por mi bien, pero de repente te excusas diciendo que no puedes brindarme tu apoyo. Mamá, eres verdaderamente asombrosa». Salió cerrando la puerta de golpe. El sonido de su enojo resonó en las paredes. Sin embargo, en mi interior surgió algo distinto. Un destello de independencia. No tenía idea de lo que sucedería a continuación. Sin embargo, el rechazo fue un punto de inflexión. No era ya la madre que solía responder afirmativamente. El despertar había empezado a manifestarse. Unos cuantos días transcurrieron sin novedades de Adrián. Intentaba persuadirme de que tal vez reconsideraría su decisión, de que en algún momento regresaría a buscarme con la misma ternura de antaño. Sin embargo, la situación fue completamente distinta. De repente, una tarde surgió inesperadamente. La expresión de sus ojos resultaba peculiar, denotando un evidente desasosiego. «Madre, requiero tu asistencia para encontrar algo». Olvidé unos papeles en la parte baja de la casa. Me tomó por sorpresa. Desde que era pequeño, a Adrián nunca le había apetecido descender en ese lugar. Expresaba su temor hacia lugares pequeños y cerrados. Aunque tuve mis dudas, decidí continuar adelante. Bajo nuestros pies, la escalera emitía un crujido constante. Al avanzar apenas un par de pasos hacia abajo, percibí un impacto contundente en la parte posterior de mi cuerpo. Caí al suelo de concreto después de perder mi estabilidad. Mi cuerpo yace en el suelo, confundido, con la visión borrosa, en medio de destellos de lucidez. Logré vislumbrar a mi hijo erguido, respirando con agitación. Mi teléfono reposaba en sus manos. Lo alzó en el aire y lo arrojó con fuerza al suelo. El ruido del material sintético y el vidrio destrozado resonaron como un eco en mis oídos antes de sumirme en el silencio. «Aquí será tu final, anciana. Tu destino será la soledad en tu último aliento. No habrá quien acuda en tu rescate». El sonido de su risa resonó entre las paredes de piedra como un eco siniestro. De repente, la puerta del sótano se cerró de golpe y enseguida percibí el sonido de la llave girando en la cerradura desde el exterior. El silencio se apoderó de todo. La oscuridad, el frío y la soledad se entrelazaban. Mis párpados se deslizaron suavemente hacia abajo, rendidos ante el impacto. La imagen que permanece en mi memoria es la del destrozo de mi teléfono móvil, con sus fragmentos esparcidos por el suelo. Mi única relación con el mundo destrozada. Adrián creía que me había sentenciado a perecer de inanición y sed en esa oscura bodega abandonada. Sin embargo, desconocía que en ese sitio se ocultaba algo capaz de transformar el rumbo de todo. Una preparación que había estado gestando en silencio. Algo que se convertiría en mi auténtica tabla de salvación. En la penumbra del subsuelo, mi pensamiento se desplazaba de un lado a otro. Me sentía confundida por el impacto recibido. Era difícil para mí mantener la mirada fija. Los sonidos se acercaban como susurros distantes, pero logré percibir la voz de mi hijo desde arriba. Conversando por teléfono. «Valeria, ya está completado. La anciana ya no será una molestia para nosotros. Con el hallazgo de dinero, contaremos con los recursos necesarios para costear nuestro viaje». «Claro que sí»,
Tu madre también estará presente. Es algo que se ha ganado. Mi corazón se estremeció de repente. Entonces, esa era la estrategia que tenían en mente. Conservar todo el trabajo dedicado. Los ahorros acumulados, lo que con tanto esfuerzo logré reunir a lo largo de una vida llena de sacrificios. Mientras permanecía en el sótano, inerte como un objeto sin valor, él fantaseaba con viajes en barco, elegantes cenas y muecas falsas junto a su apreciada suegra. El ruido de un cajón que se cierra de golpe me dio la certeza de mis temores. Descubrí una porción de mis ahorros oculta. Un agudo dolor me recorrió el pecho. Pero no tenía relación con el dinero. Me resultaba difícil entender por qué mi propio hijo, Adrián, había optado por la avaricia en lugar de elegirme a mí. En ese preciso momento, en medio de la confusión y la penumbra, una revelación se manifestó. No me encontraba en la situación de extraviar a mi hijo. Era él quien me estaba dejando atrás. Cada vez que mentía, lo menospreciaba o lo traicionaba. Se distanciaba cada vez más de la mujer que lo había querido sin condiciones. Notaba la dificultad al respirar, mientras mi cuerpo se estremecía. En lo más íntimo de mi ser, algo se avivaba. Adrián pensaba que me había vencido, que me abandonaría a mi suerte en medio de esas paredes mojadas. Con los párpados entreabiertos, logré distinguir una esquina sombría. Allí se encontraba lo que había mantenido en secreto por varios meses. Creía haberme aniquilado. Sin embargo, en verdad me había confinado junto a mi propia redención. Horas más tarde, volví en mí. El gélido contacto del suelo penetraba hasta mis huesos, mientras mi mente comenzaba a aclararse. En ese momento, me vino a la mente algo de suma importancia. Hace varios meses, un grupo de delincuentes trató de acceder a la vivienda a través de la parte posterior. A partir de ese momento, opté por cerrar el sótano y, como medida de seguridad, instalé una cámara de seguridad conectada a un sistema básico. Además, conservaba un recipiente de metal que guardaba mi mayor secreto. En su interior se encontraban duplicados de papeles, efectivo y, especialmente, un teléfono móvil adicional que Adrián no reconocía. Arrastrándome con las manos temblorosas, llegué hasta aquella esquina. Al abrir el recipiente, encontré que todo se hallaba en perfecto estado. Acto seguido, encendí mi dispositivo móvil y llamé a la señora que vive al lado y en quien confío plenamente. El sonido de su respuesta fue el primer destello de optimismo. Aquí me encuentro, Clara. Me recordó que no estaba sola con sus palabras. Siempre estaré aquí para ti. Me dijo. En breve, la vivienda fue invadida por la policía. La entrada al sótano estaba asegurada con llave desde el exterior. En el suelo yacían los restos destrozados de mi teléfono móvil. Mientras yo, magullada pero lúcida, entregué las filmaciones de la cámara y los documentos que atestiguaban los préstamos y maltratos de mi hijo. Cada fotografía, cada comprobante, cada grabación eran como puntillas en el féretro de su engaño. Adrián no pudo evitar reconocerlo. Fue detenido por cometer un robo, agredir a alguien y retener a una persona contra su voluntad. Presencié cómo estaba inmovilizado, con una expresión facial alterada, mientras Valeria lo contemplaba sin hacer ningún gesto. Buscó mis ojos en un intento desesperado, quizás anhelando compasión. Sin embargo, solo halló un profundo silencio. No fui yo el responsable de su pérdida. Fue él quien dejó de valorarme. Ha decepcionado mi confianza. Ha renunciado a la herencia que tanto anhelaba. Ha cerrado la puerta a la oportunidad de ser llamada madre de nuevo. Mientras era conducido hacia el vehículo policial, recordaba todas las noches en las que me esforcé al máximo, mis manos trabajando incansablemente para asegurarle un porvenir. Entendí que el esfuerzo que hice no había sido en balde. Recibí la fortaleza para aguantar, para cuidar de mí misma y para no permitir que vuelvan a tratarme como una carga. Adrián se decantó por la codicia y la brutalidad. Opté por la dignidad como mi elección. Tras su encarcelamiento, logré recuperar dos tesoros invaluables: la libertad y la certeza de que nunca más tendría que rogar por el cariño de un hijo que no supo apreciarme.